¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es nuestro encuentro para hablar de otorrinolaringología, para hablar de distintas especialidades, de distintos temas que hacen al quehacer y la necesidad de respuesta de nuestra gente. Por eso desde el comienzo, esa respuesta a la pregunta que usted hace mucho tiempo nos realizó, que tenemos que necesariamente trasladarla del especialista en otorrinolaringología, el doctor Tristán Carignani. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Ricardo? Bueno, tengo zumbido, tengo mareos, pero principalmente el zumbido. Unos dicen grillos agudos, otros dicen grillos graves, otros dicen, mira, fui al traumatólogo porque los mareos no pasa nada, fui al oftalmólogo, no pasa nada, me dijeron el otorrino. Usted diga todo. Bueno, el zumbido es un ruido que producen un conjunto de células sin ser estimuladas. Ese zumbido puede ser porque esté enfermo el oído medio, porque esté enfermo el oído interno, esté enfermo el nervio auditivo o la corteza cerebral dependiente del oído, que se llama el lóbulo temporal. Si el problema es del oído medio, la mayoría de las veces ese zumbido es grave. Bien. Y ese es el zumbido que tiene mejor posibilidad de tratamiento, porque acceder al oído medio con tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, es bastante más simple que el resto. Generalmente los zumbidos, y principalmente los zumbidos agudos, que son los que más molestan, son del oído interno y es una alteración, una lesión de la primer neurona de la audición que está dentro del oído interno, en lo que se llama el caracol. Y ese zumbido tiene un tratamiento médico principalmente, que tiene 5 escalones, que yo diría a los pacientes que se quieren tratar de este problema, es que no se desilusionen si en el primer escalón o en el segundo escalón no logramos una mejoría, sino que esperen todo el tratamiento, porque seguramente en alguno de los escalones de tratamiento, de protocolo de tratamiento, vamos a lograr disminuir o hacer desaparecer ese zumbido. Y uno de los métodos en los cuales uno de los escalones para mejorar ese zumbido es mejorar la audición. Si la pérdida auditiva de ese oído es leve a moderada, será con un audífono. Si es severa, será con un audífono implantable. Y si es profunda, con un implante coclear. Pero dándole audición a ese oído, logramos disminuir o hacer desaparecer el zumbido. ¿Es una cuestión de edad, Tristán? Porque muchas veces se asocia el comienzo con eso a personas de más de 50. Otro se asocia a una hipertensión rebelde desde mucho más joven. Muy pocos hablan de que la diabetes lo provoca. ¿Tiene que ver con la edad? Cualquier alteración a nivel de la neurona, como por ejemplo la diabetes, que produce una alteración de la vascularización del oído interno, una isquemia del oído interno y un daño de la neurona, nos puede producir un zumbido. Evidentemente, la alteración degenerativa que produce la edad también nos produce un daño al oído interno. Entonces, estos pacientes suelen tener acúfenos cuando superan los 50, 60 años por una alteración lógica de la neurona del oído interno y por ende un zumbido que puede molestar junto con la pérdida auditiva. ¿Y el mareo? Bueno, el mareo depende de 3 estructuras fundamentales. El oído, que es la que más síntomas da, el cerebro y el cerebelo, que también están involucrados en el equilibrio, y si no, la columna y el sistema propioceptivo, que se llama, que es la columna y los músculos alrededor de la columna. Sin embargo, los traumatólogos y los neurólogos siempre comienzan estudiando el oído porque realmente el que más síntomas da es el oído. El sistema del equilibrio del oído está al lado del de la audición. Entonces, muchas veces se asocia pérdida auditiva, acúfenos y mareos, en donde se encuadra generalmente en un síndrome que se llama síndrome de Meniere. Entonces siempre se comienza a estudiar primero el oído y si el oído no está alterado, comenzamos a estudiar el cerebro, cerebelo y la columna. Claro, porque no muchos, hay un porcentaje casi, te diría 50 y 50. Otro dice, no, yo tengo solamente el zumbido. Y otro dice, después del zumbido me vino el mareo. ¿Están asociadas ambas cuestiones? Sí, justamente. Eso que estás hablando vos es lo que se llama el síndrome de Meniere, que es un aumento de presión dentro del oído interno que produce un daño neuronal de las células
de la audición y las células del equilibrio, produciendo un mareo intenso, un acúfeno por el daño de las células auditivas, y termina siempre disminuyendo un poquito también la audición de forma permanente por el daño irreversible de una neurona. Varias veces he escuchado esto del síndrome de Meniere y cuando uno investiga un poco más en la información del doctor Google, como le están llamando ahora ustedes, siempre está asociado a vómitos incoercibles. Se asocia como que es una cuestión que es mucho más profunda y mucho más aparatoso. Sin embargo, hay Meniere, por lo que estoy entendiendo, con la regla básica del zumbido más un pequeño mareo. Exactamente, todo depende de la presión, el aumento de presión que tenga el oído interno es el cuadro, si va a ser explosivo con un cuadro importante de náuseas y vómitos y de mareos importantes, o puede ser un cuadro mucho más banal y solamente producir una inestabilidad con zumbido. ¿Siempre que hay zumbido hay pérdida auditiva o puede no haber pérdida auditiva, pero sí el zumbido? Puede haber zumbido sin pérdida auditiva, pero en general se asocia el zumbido con alguna pérdida auditiva porque el zumbido es el daño de una neurona de la audición. Claro. No, porque te lo digo, mucha gente, tengo una pregunta capciosa o para que la gente entienda, porque en el oftalmólogo te dicen, no, veo bien, cuando le meten anteojos, uy, ¿cómo no me puso los anteojos antes? Y en el tema del oído uno supone que escucha bien y no siempre escucha bien. Efectivamente. Tristán, hablaste de 5 escalones, que por ahí en el primero no le solucionan el problema, en el segundo tampoco, pero puede aparecer en el tercero o cuarto escalón. ¿Por protocolo se hacen los 5 escalones? Siempre empezamos por el más simple y el que tiene menos reacciones adversas, pero después terminamos en algunos a lo mejor un poquito más intensos. Más fuerte, digamos. Exactamente, más fuertes. Pero digo, si yo a mí al tercero se me fue, ¿sigo con el cuarto y sigo con el quinto? No. Si bien, con el tercero andamos bien, ya nos quedamos con ese protocolo y nos quedamos con ese tratamiento. ¿Qué cuestiones no son manejables con el zumbido? Digo, porque toda la gente ahora va a decir, una alternativa posible para sacarme el zumbido. Hay quienes, aún con los protocolos, no funcionan. Sí, existe la posibilidad que a pesar de hacer el protocolo completo no tengamos una mejoría, pero en general tenemos una disminución de ese zumbido con algunos de los tratamientos. Bien, yo vengo hoy, sé que en medicina no se puede prometer el 100% de curación, ni tampoco dar tiempos, pero si yo viniera hoy desde cero al último protocolo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ver si zafo con los acúfenos? Aproximadamente en 5 o 6 meses podemos llegar a un diagnóstico, un tratamiento certero. No es tan lejano después de gente que hace años que lo tienen, ¿no? Totalmente. Hasta la próxima, Tristán. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima.